Cuando Pablo me invitó a dictar esta conferencia sobre investigación en psicología, campos y métodos, se me planteó prácticamente un reto bastante grande, en la medida que para hablar de investigación en psicología, en primer lugar, tratar de sintetizar todo lo que ha sido la evolución de la psicología en esta área es bastante complicado, en primer lugar. Y en segundo lugar, más que campos y métodos, lo que vamos a tratar de hacer en estas 2 horas es generar una visión que va desde lo general hasta lo particular, en 2 niveles. 1, en el nivel histórico tradicional, y 2, las tendencias en el siglo XXI y los retos que la psicología, de cara no solamente a su objeto de estudio, sino de cara a la sociedad, que es en últimas quienes se van a ver beneficiados de nuestro quehacer, esperan de nosotros como psicólogos. Recordemos que la psicología no solamente se mueve en el terreno de lo profesional, sino también en el terreno de lo científico, y más adelante vamos a ver por qué. En ese sentido, lo primero que hay que tratar de resolver es la pregunta de qué es ciencia. En la medida en que nosotros vayamos teniendo claro el concepto de ciencia, vamos a también a tener claridad frente al por qué la psicología se considera en el área de las ciencias sociales una de las pocas profesiones que recibe el doble título, tanto profesión como ciencia. En ese sentido, si nosotros apelamos a los conceptos tradicionales, bien sea de Bunge, bien sea de los diferentes autores que han trabajado a lo largo de bastante tiempo los temas propios de la ciencia, vamos a encontrarnos como elemento común hacia ese concepto de ciencia como la construcción de conocimiento. Pare de contar. Esa construcción de conocimiento nosotros la vemos desde una perspectiva común en términos de conocimiento aplicado. Sin embargo, la ciencia en su acepción más pura es conocimiento como tal. Ya la denominación de conocimiento teórico, conocimiento aplicado, es una acepción producto de nuestra propia experiencia frente a los desarrollos profesionales. Si tenemos en cuenta que es la construcción del conocimiento, debemos resaltar 3 elementos fundamentales, ustedes los pueden ver. En primer lugar, aplicación rigurosa del método. En este sentido, nosotros no podemos concebir la construcción de un conocimiento general sin tener en consideración cómo es que vamos a hacer esa construcción de ese conocimiento, ¿sí? Ese cómo significa el rigor, como bien lo dice ahí, el rigor con que nosotros trabajemos para desarrollar ese conocimiento. Y ese rigor está aplicado al método o a las estrategias que nosotros debemos seguir como investigadores para poder desarrollar ese conocimiento. En sentido estricto, nosotros podemos identificar 2 niveles en los cuales se mueve la construcción de ese conocimiento. Uno es el rigor que nos caracteriza como investigadores y como tal nos da la denominación de científicos, y ahora vamos a ver qué es esa palabrita de científicos. Y 2, aquellos que aplican es el vigor en la construcción del conocimiento, es decir, aquellas personas que inician las cosas, pero poco a poco, como en los comerciales de televisión, se les van acabando las baterías. Entonces ahí hay que hacer esa precisión.
El rigor es la forma estricta como nosotros seguimos los procedimientos para poder construir ese conocimiento. En segundo lugar, debe haber una coherencia epistemológica. Como investigador yo no puedo concebir un proceso de investigación, desarrollo de una disciplina, el desarrollo de un área dentro de la disciplina sin una coherencia epistemológica o una coherencia filosófica. Es decir, en sentido estricto, aquí lo que nosotros debemos tener claro es que todo investigador, todo profesional de la ciencia debe tener un norte filosófico o epistemológico que marque la forma como va a trabajar. De lo contrario, lo que vamos a tener, y las personas que de pronto les fascina viajar mucho, se van a dar cuenta que algunos paisajes presentan unos parches de colores. Entonces un verde más oscuro, uno más claro, y en síntesis lo que tenemos es una colcha de retazos. De esa forma nosotros podemos concebir la investigación si no tenemos una coherencia epistemológica, es decir, caeríamos en un eclecticismo. Si ustedes piensan un proceso de investigación sin un norte filosófico, no sabrían de qué manera clara poder trabajar, no solamente desde lo conceptual, sino desde lo metodológico. Entonces, de esa coherencia filosófica o epistemológica se refiere a tener claridad sobre los aspectos conceptuales y metodológicos que deberán utilizar para generar conocimiento. Y por último, si la ciencia es la construcción del conocimiento, eso nos obliga a tener claramente identificado un objeto de estudio. En el caso de la ciencia como tal, el objeto de estudio propio de ella es el conocimiento en sí mismo. Si nosotros no tenemos un objeto definido, no podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? Es como pretender construir toda una teoría en torno al aprendizaje si no tenemos ni siquiera claridad sobre lo que es aprendizaje. Entonces, si no tenemos un objeto definido, no podemos hacer nada en absoluto, ¿sí? Con esos tres elementos, es decir, el método, la coherencia epistemológica y el objeto de estudio, aun cuando no en sentido estricto debe seguir esa secuencia, nosotros como investigadores o como constructores de ciencia debemos obtener unos resultados, porque tampoco podemos dejar el proceso de investigación en el limbo, es decir, quedándonos en la lectura, quedándonos en la aplicación de estrategias, de herramientas, de diseños, de métodos, de lo que ustedes quieran, si no tenemos un resultado. ¿Por qué? Porque es el fin último de la ciencia. Si la ciencia es la construcción del conocimiento, esa construcción del conocimiento implica que el resultado va a ser generación de nuevo conocimiento o validación del conocimiento ya existente en términos de su viabilidad como aplicación a eventos nuevos o eventos que han sido transformados, o simplemente es tratar de refutar lo que existe en términos de la pérdida de esa vigencia. Pero esos resultados no pueden ser unos resultados así porque sí. Esos resultados deben ser contrastables y deben ser verificables. Esto por cuanto es importante que se valide esos resultados. Es decir, nosotros no podemos quedar satisfechos simplemente porque llegamos a una meta, sino que esa meta se debe validar. ¿Cómo se valida ese resultado? En contraste con el objeto de estudio. ¿En qué sentido? En que el objeto de estudio con ese resultado puede sufrir algún tipo de modificación, algún tipo de mejora, en términos de lo que venía siendo y de lo que va a ser a partir del momento en que nosotros lleguemos a esos resultados. Y verificables en la medida en que esos resultados van a aportar nuevos elementos al desarrollo de lo que sea que estemos trabajando.
Sin embargo, todo aquel que se dedica a la ciencia viene como a ser rotulado desde lo cultural, y ya vamos a profundizar un poco en eso. En primer lugar, todo aquel que se remite a la ciencia se puede terminar encasillando en algunos elementos, como por ejemplo, que siempre va a buscar leyes universales absolutas. Ese es el sentir común, es decir, el científico siempre va a tratar de solucionar todos los problemas y pare de contar. Eso no es tan cierto. ¿En qué medida no es cierto? En que si nosotros tenemos en cuenta que nuestra naturaleza como seres humanos es la curiosidad, es la búsqueda constante de nuevos conocimientos, de nuevas cosas, eso nos remite a que los términos absolutos tengan que ser eliminados. ¿Por qué? Porque en ese sentido las leyes van a ser relativas. ¿Relativas por qué? Porque nosotros no estamos trabajando con objetos estáticos. Nosotros estamos trabajando con objetos de estudio absolutamente dinámicos. ¿Qué más dinámico que la conducta humana? ¿Qué más dinámico que el aprendizaje? ¿Qué más dinámico que el refuerzo? ¿Qué más dinámico que desde el constructivismo lo que son las teorías metacognitivas? ¿Qué tan dinámico es un ser humano? Más allá de eso, imposible. Por eso, ese es un rótulo que siempre vamos a cargar a la espalda, pero que realmente no es tan cierto. En segundo lugar, siempre nos van a decir que nosotros nos reducimos al método. Es decir, si nosotros apelamos a lo que decíamos anteriormente, en tanto que se debe imprimir el rigor, y que en ese sentido siempre vamos a tener que apelar al método, lamentablemente eso sí va a ser cierto. ¿Por qué? Porque sin método no hay rigor. Eso nos conduciría absolutamente al caos en investigación. Si no existiera ese método científico, eso nos conduciría a ese caos. Pero, de otra parte, vamos a encontrar que la ciencia siempre va a ser vista o va a ser observada como una serie de actividades que permiten probar la existencia de fenómenos. Es decir, que la única vía que existe para poder probar que un fenómeno psicológico existe va a ser la ciencia, sí. Y ahí sí les concedo toda la razón a los que dicen exactamente esto. Y de otra parte, para poder identificar, luego describir, luego relacionar, luego explicar las características que son propias de esos fenómenos, también lo podemos hacer y lo debemos hacer. Es algo que está enmarcado en la actividad del investigador, que es absolutamente claro. Frente a eso, esta diapositiva no encontré otra palabra más adecuada. La empresa científica o el accionar del científico o el campo de acción del científico está enmarcado en 5 grandes aspectos. El primero, el investigador como tal. Aquí hay que hacer una breve aclaración, y es que culturalmente, y ustedes de pronto habrán oído hablar a las diferentes personas con las que interactúan, que el científico es aquel que anda todo espelucado, que anda siempre metido en un laboratorio, que anda con una bata. En el caso de nosotros los psicólogos es el que siempre tiene una rata entre uno de los bolsillos, o que de pronto puede tener ratas hasta en el escritorio, que tiene unas ojeras de aquí a Pekín, que es muy mal geniado.
Y pues para muestra que no es así, ¿sí? O sea, yo despelucado en este momento no tengo absolutamente nada. Por ejemplo, tampoco tengo ojeras. Entonces hay que entender que en el contexto de la investigación científica un investigador no tiene que tener esos rótulos o no debe tener esos rótulos, ni caben esos rótulos en la actividad del investigador. El investigador es una persona como todos nosotros. ¿Qué es lo que sucede? El investigador por vocación se dedica a ciertas actividades que van a favorecer al resto del contexto o al resto de la humanidad o a un grupo social en particular. Entonces el investigador es una persona como todos absolutamente en este planeta, ¿sí? Sino que está dedicado a una actividad bastante compleja, bastante restringida en términos de el número de personas que siempre que van a estar inmersas en este tipo de trabajo. En segundo lugar, el trabajo científico. En este sentido, o en este orden de ideas, el trabajo científico está ligado o relacionado a toda la actividad propiamente dicha de investigación. Es decir, a formular problemas, a encontrar soluciones a esos problemas que ha formulado, a reformular problemas, a abordar la realidad o el contexto en el que está inmerso el investigador, a tratar de solucionar dificultades de grupos sociales o de individuos. Y fíjese que eso nos está aproximando un poquitico en el contexto de la psicología al por qué es importante investigar en psicología. No solamente como ciencia, sino también desde el punto de vista profesional. También el trabajo científico está relacionado, si lo vemos desde la perspectiva de la construcción de conocimiento, está relacionado con los desarrollos de la base teórica de nuestra profesión. Es decir, nosotros como psicólogos que estamos dedicados al área educativa, al área forense, al área social, al área clínica, etcétera, etcétera, necesitamos un sustento teórico o un soporte teórico. El trabajo científico se enfoca hacia eso, a que nos den herramientas para poder desarrollar nuestra actividad de la mejor manera posible, para solucionar o para tratar de solucionar dificultades si las hay. Porque el psicólogo no solamente trabaja cuando hay dificultades, ¿sí?, sino también trabaja cuando se quiere potencializar. Entonces ahí también hay que hacer como esa claridad. En tercer lugar, la materia de trabajo. La materia de trabajo es el objeto o los objetos, ¿sí? En la época de Freud se hablaría de todo el desarrollo de la psique, hablaríamos del desarrollo humano, hablaríamos de potencializar las habilidades, las competencias, etcétera, etcétera. Todo eso es el material de trabajo de nosotros. Grupos humanos también es material de nosotros. Puede sonar medianamente escueto o puede no necesariamente sonar escueto, pero eso es, y a eso se reduce. Ese es nuestro material de trabajo, el recurso humano, ¿sí? Entonces nosotros como psicólogos vamos a tener que ver mucho con ese recurso humano, porque básicamente lo que van a hacer es confiar en nosotros y ponerse en nuestras manos para solucionar todo aquello que necesiten solucionar, incluso aquello que esté relacionado con encontrarse a sí mismos. Algo fundamental, los instrumentos. Entonces los instrumentos son lo que va a permitir a los investigadores, es decir, a los que de aquí salgan directico a buscar una calcomanía para pegar en el carro que diga I love investigación o algo parecido. Si no tenemos instrumentos, si no tenemos herramientas, no podemos hacer más. ¿Por qué? Porque no solamente es pensar que formular un problema, tratar de solucionar un problema de investigación y ya, pare de contar, sino que también necesitamos estrategias, métodos, herramientas con los cuales solucionar el problema, y también necesitamos herramientas, instrumentos para recoger la información
que nos va a permitir soportar la solución del problema y poder hacer contrastes de hipótesis y poder contrastar contra la realidad y determinar si lo que hicimos lo hicimos bien o toca replantearlo. ¿Y todo eso a qué conduce? A los productos científicos. ¿Cuáles son esos benditos productos científicos? Uno, las publicaciones. Yo creo que no hay nada más espectacular en la vida, bueno, en la vida académica, porque hay cosas que son muy buenas y que no corresponden a la vida académica, que es que colegas lean lo que uno ha hecho. Creo que no hay cosa más emocionante. Así sean 20 o 30 personas, ¿sí? Pero que lo lean. Que eso que uno hizo a lo largo de esos 4 primeros pasos se refleje en una solución, se refleje en una nueva propuesta teórica, se refleje en una nueva propuesta metodológica, que se refleje en un grupo o que se refleje en una persona. Eso es tal vez lo más importante. Sin embargo, en últimas, y creo yo que es el producto científico que más relevancia debe tener, son las nuevas propuestas teóricas. Porque sin esas propuestas teóricas, de ahí para allá todo se va a empantanar, ¿sí? Eso es tal vez lo más importante en el contexto de lo que es la famosa empresa científica. Ahora miremos. Como les decía hace un momento, la psicología, a diferencia de otras profesiones o de otras disciplinas, tiene un doble título. Y además es un doble título que es bien merecido, pero que también implica un alto grado de responsabilidad. El primero de ellos, y al cual no me voy a referir más allá de lo que ustedes obviamente ya conocen a lo largo de su trasegar por estos semestres, es que la psicología es una profesión, ¿sí? Y el segundo, y en el cual me voy a detener, es que la psicología, aparte de ser profesión, también se considera, y es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? En primer lugar, y eso sí lo comparte con otras profesiones, otras disciplinas que no voy a mencionar, tiene un objeto de estudio definido, ¿sí? Ese objeto de estudio por allá en la década de los 90, en el siglo pasado, pueden aullar, generó una serie de, no tanto roces, sino una serie de inconvenientes conceptuales y hasta un tanto metodológicos, en la medida que había un rifirrafe bastante fuerte entre las diferentes áreas de la psicología, esencialmente 4, ¿sí? Es decir, estaban los mal llamados conductistas en esa época, los psicoanalistas, etcétera, etcétera, que cada quien tomaba un segmento o una parte de ese objeto de estudio que ahora sabemos que es uno y no son varios, y cada quien lo trabajaba. Entonces ahí sobrevino ese problema. Afortunadamente la psicología decidió repensar, decidió reorganizarse en ese sentido, y ya hablamos que uno es el objeto de estudio, que somos nosotros mismos, dentro de nuestra complejidad. Dentro de nuestra complejidad estamos obviamente hablando de sensaciones, emociones, inteligencia, personalidad, etcétera, etcétera. Y lo que hemos hecho es generar cohesión en torno a esto y tratar de trabajar de la mejor manera posible. Entonces tenemos un objeto de estudio bastante definido. Tenemos, y tal vez es ahí donde está la clave,
para que seamos reconocidos como ciencia, tenemos unos métodos propios de la psicología. ¿Qué son esos métodos propios? Es decir, nosotros podemos llegar desde niveles meramente exploratorios hasta niveles absolutamente explicativos para tratar de abordar ese objeto de estudio, para tratar de entenderlo, para tratar de trabajar con él, para tratar de posibilitarle muchas cosas a esa persona. Y obviamente aplicados con rigor. De hecho, se darán cuenta que muchos, o no muchos, sino algunos de esas estrategias, específicamente los diseños experimentales, están muy cercanos a las ciencias naturales, ¿sí? Por ejemplo, la biología, por ejemplo, la química, están muy cercanos. Por eso también nosotros tenemos el carácter de ciencia, porque somos dentro del área de ciencias sociales la que más se acerca a esa área propia de las ciencias naturales, a la experimentación. Si ustedes revisan los trabajos de los físicos, vamos desde el caso de Albert Einstein hasta Carl Sagan, que es como de los más populares. Si trabajamos o si nos aproximamos a los trabajos que hace Manuel Elkin Patarroyo, para no ir tan lejos y contextualizarnos en Colombia, ellos lo que hicieron fue pura experimentación, nada más. Y si nosotros vemos y nos acercamos un poquitico a lo que se ha hecho desde la psicología, y más adelante vamos a revisar eso, los trabajos que se hicieron en Leipzig, los trabajos que desarrolló Pavlov, los trabajos que desarrolló Skinner, nada tienen de diferente a los trabajos de los precitados, en la medida en que, si bien es cierto, cambia el objeto, porque obviamente nosotros no tenemos que ver con cuerpos celestes o con moléculas o con una vacuna, pero exactamente hacemos lo mismo: experimentar, recoger datos, contrastar, someter a verificación, volver a realizar las cosas hasta que tenemos absolutamente claro qué es lo que hacemos. Fíjese, por ejemplo, los trabajos que hizo Skinner sobre refuerzo de los programas de reforzamiento, esos trabajos absolutamente bellos, ¿salen de dónde? Del proceso de experimentación. El aprendizaje, eso sale de ahí. Entonces, por eso, además de todo lo que ya hemos mencionado, eso es también lo que nos permite llegar. Y miren dónde estamos, gracias a eso. Estamos como una de las profesiones más desarrolladas, ¿sí? Y todo lo que nos falta por hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente las condiciones ambientales cambian, y cuando cambian las condiciones ambientales, cambian las condiciones culturales, y cuando cambian las condiciones culturales, pues obviamente todo se modifica. Entonces, ahí tenemos bastante que hacer. De acuerdo a eso, y si recordamos una de las diapositivas anteriores, de la misma manera, tenemos que contrastar esos resultados. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros logremos contrastar esos resultados, vamos a poder tener resultados que son válidos y que son confiables. De nada nos sirve llegar a un resultado desde el punto de vista psicológico si este no es válido, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sería de los procesos de intervención clínicos, sin mencionar en particular ningún área, si no fueran válidos, si no fueran confiables? ¿Quién nos llamaría a nosotros a trabajar o a hacer intervención clínica? Nadie. ¿Por qué? Porque ¿qué garantía hay que lo que se hace como se tiene que hacer y se le garantice un resultado a la persona? ¿Sí? Por ejemplo, hablemos de modificación de conducta, ¿sí? ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos garantizar que efectivamente vamos a modificar una conducta? Si llega un paciente con adicciones, ¿cómo vamos a garantizarle a esa persona que va a salir bien de ahí? ¿Sí?
¿Cómo vamos a garantizar que una persona va a aprender a planear su vida si no podemos garantizarle eso? Por eso es que necesitamos que esos resultados se puedan contrastar en la medida en que podemos validar que efectivamente lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer como es y vamos a resultar con algo bien hecho. Y además que sea confiable en la medida en que tras muchas repeticiones vamos a llegar siempre o casi siempre a lo mismo. ¿Listo? Y por último, obviamente una postura epistemológica claramente definida, ¿sí? Es decir, el que modifica conducta, pues obviamente ya sabemos cuál es la orientación epistemológica que tiene, ¿sí? Si estamos hablando de una terapia cognitivo-conductual, ya sabemos qué orientación epistemológica debe tener. Y en esa misma medida, el psicólogo debe tener absolutamente claro cuál va a ser la línea epistemológica que lo conduce a todo el desarrollo del proceso de investigación. Miremos un momentico y detengámonos en qué ha sido la historia de la investigación en psicología. Porque casi siempre nos quedamos nosotros en lo que siempre, ¿no? Es decir, historia de la psicología, entonces de Pavlov para acá, bueno, seamos un poquito de Wundt para acá, etcétera, etcétera, pero ¿qué hay hacia atrás? Entonces, voy a retomar solamente 3 momentos que son como los claves, y de ahí para acá pues ya miraremos cómo se va desarrollando. En primer lugar, o el primer momento, es una reflexión filosófica sobre el alma. Ustedes se van a dar cuenta si revisan los trabajos desde los griegos hacia acá, se le dio mucho énfasis al estudio del alma, ¿sí? Ese era como el fundamento, o sea, a partir del alma es que el sujeto podía, bla, 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 bla. Un segundo momento en el cual ya hay una transición del alma a la mente. Ya nos estamos aproximando un poquitico más hacia la realidad nuestra. Y sigue siendo filosófico. Siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, ya se está mentalizando lo psicológico. Ya no es solamente el alma como la energía que hace que el sujeto se pueda mover, sino ya es lo mental. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no nos podemos quedar ahí, ¿sí? Obviamente las personas que no saben, que son las personas que no son obviamente psicólogos, algunos van a decir que todavía que la psicología se estudia, se encarga de estudiar la mente. Eso es falso. ¿Por qué? Porque se quedaron en el siglo XVI, siglo XVII. No fueron capaces de venir para acá. El tercer momento, y es aquí desde donde ya podemos decir que comienzan los verdaderos desarrollos de la psicología, a mediados del siglo XIX comienza el trabajo sobre experimentación, ¿sí? Pero ojo, no podemos decir que la psicología se desarrolló solamente gracias a la experimentación. Esto fue uno de los desarrollos que se lograron. Porque, por ejemplo, tenemos los trabajos de todos los clásicos de la psicología hasta 1950, 1970, las bases del psicoanálisis se trabajaron en estos periodos de tiempo y fueron desarrollos también igualmente importantes. No solamente desde el punto de vista clínico, sino también se podría llegar a pensar que aportaron bastantes elementos al desarrollo de la psicología como ciencia al proponer unas formas, unas metodologías de intervención claramente estructuradas, claramente definidas en términos conceptuales, en términos, si se quiere, epistemológicos también,
con unos fundamentos para recoger la información claramente precisos. Entonces, gracias a ese tercer momento, donde se comienzan a hacer estudios relacionados con sensación, percepción, etcétera, etcétera, es que se le da un verdadero empuje. Entre los años 80, 70, 80, 90, lo que podemos decir es que la psicología jalona muchos desarrollos en términos de procedimientos. Hacia los años 50, si mal no me traiciona la memoria, llega Mercedes Rodrigo a la Universidad Nacional, años 50, años 60 más o menos, y comienza a desarrollar toda el área de psicometría. ¿Sí? Y hablando solamente uno de los aportes en Colombia, los desarrollos más fuertes a nivel latinoamericano se presentan en México, obviamente habla en español, ¿sí? En Estados Unidos también se presentan unos desarrollos muy importantes, y si saltamos un poquitico, en Europa sucede exactamente lo mismo, en Alemania, en Rusia, ¿cierto? Entonces, para no ir tan lejos, en Rusia están los trabajos de Vygotsky, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en ese momento, en ese espacio de tiempo, 60, 70, 80, 90, es cuando la psicología se desarrolla de una manera impresionante. Y todo gracias a la posibilidad de trabajar desde un punto de vista investigativo y asumiendo nuestro rol como es. En ese sentido, a nivel metodológico, lo que siempre o tradicionalmente se ha venido trabajando o se ha venido desarrollando desde la psicología son metodologías descriptivas, correlacionales y experimentales. Y algo que es clave. Sin esto no haríamos gran cosa. Sin esto. Este es nuestro punto de origen, la observación. Entonces, para no extenderme tanto en esto, aquí podríamos incluir lo exploratorio. Entonces tendríamos, ¿cuál es el objetivo de lo descriptivo, del método descriptivo? Observar y registrar eventos conductuales. Y eventos conductuales es absolutamente todo lo que es observable, medible y cuantificable, ¿sí? Directa o indirectamente, y que compete a nuestra esfera de acción o a nuestro trabajo. ¿De qué manera podemos observar? Encuestas, estudios de caso, observación y registro, semisistematizado o sistematizado, sin perder de vista que aquí no solamente nos podemos quedar desde lo cuantitativo, sino también desde lo cualitativo. Porque si hay algo que compartimos y que por eso ahora se denomina como metodologías mixtas, o que se comparte entre una y otra formas de hacer investigación, es que compartimos casi todo en términos de procedimiento, ¿sí? Lo que aquí se llama observación no sistematizada, allá en cualitativa se denomina diario de campo, y es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Niveles de manipulación. Aquí no se manipulan las variables, es decir, se presentan ambientes absolutamente naturales. Y eso se genera como un límite a este tipo de metodologías, en tanto que la observación depende del medio. Es decir, como se desarrolla en ambientes naturales, pues obviamente dependemos de lo que suceda y no podemos mover ni un solo dedo. En cuanto a las correlacionales, que es como las más conocidas, obviamente aquí hay otras como los estudios longitudinales, los estudios transversales, bueno, vuelve y juega los estudios de caso, etcétera, etcétera.
Esta metodología correlacional lo que nos permite es detectar relaciones naturales entre variables. Es decir, en el entendido que el investigador asume, producto de su experiencia, que los fenómenos no son derivados de una sola variable, sino que es la relación de dos o más variables que se generan nuestros fenómenos de estudio. Lo que se pretende es que sin manipular ninguna variable, se traten de especificar estas relaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que el niño cada vez que va al supermercado se bota al piso y se pone morado, llora, si puede, le pega a la mamá, etcétera, etcétera? Ah, es porque esa pataleta depende ¿de qué? De muchas cosas, ¿sí? Pueden ser pautas de crianza, pueden ser por modelos, puede ser por moldeamiento, una cantidad de variables que pueden incidir, y es nuestro deber desde aquí tratar de descubrirlas. ¿A través de qué? Una asociación estadística. Por eso es que para nosotros es tan importante la estadística. Casi que la estadística para nosotros es como el aire. Sin estadística no podríamos vivir. ¿Por qué? Porque la estadística es la herramienta fuerte nuestra para poder justamente determinar esa validez y esa confiabilidad de lo que estamos haciendo, de los procesos que estamos llevando en investigación, de los procedimientos que estamos aplicando en clínica, de los procedimientos en educativa, etcétera, etcétera. Y es la única manera. Al igual que el anterior, no manipula variables. ¿Por qué? Porque son justamente relaciones naturales. Y obviamente el límite está en la medida en que al no manipular variables, no podemos pretender que vayamos a descubrir relaciones causa-efecto, ¿sí? Sino son más bien relaciones naturales o relaciones casuales, pero en el buen sentido, ¿no? Y por último tenemos lo experimental, y es ahí donde nos la jugamos toda. ¿Por qué? Porque el objetivo es buscar o detectar relaciones causa-efecto. Yo manejo A para conseguir B, ¿sí? Pero ojo, porque esa manipulación no es una manipulación arbitraria, no es una manipulación que vaya a permitirnos a nosotros ciertas cosas, no. Es una manipulación absolutamente en el contexto de la investigación experimental. ¿Los procedimientos cuáles son? Estudia el comportamiento de uno o más factores asignados aleatoriamente, es decir, control de variables, es decir, manipulación de variables, asignación de sujetos, designación de grupos, selección de sujetos, etcétera, etcétera. Obviamente el nivel de manipulación de variables, y los límites es la misma generalización de resultados. Observen acá que a diferencia de estas dos, aquí hay generalización. Generalización, ¿por qué? Porque la tendencia en investigación psicológica es a trabajar a partir de muestreo, a partir de muestras, bien sea organizadas a través de procesos de muestreo tales como conglomerados, tales como estratificados o tales como el muestreo aleatorio simple, pero siempre vamos a estar referidos es en términos del muestreo y la posibilidad de encontrar esos resultados y poderlos generalizar. ¿Qué se estudiaba antes en psicología o qué era lo más chévere que se estudiaba en psicología o sobre lo que se investigaba en psicología? Por un lado, los procesos perceptuales. Entonces vámonos de regreso a Leipzig, que es como nuestro punto de anclaje más claro en términos de
de qué se hacía. En Leipzig lo que se hacía justamente en términos de percepción y sensación era de registrar las reacciones galvánicas de los sujetos ante la presentación de ciertos estímulos. Entonces, por ejemplo, pensemos nosotros en las personas a las que les gustan las películas de terror, ¿sí? O que nos gustan. Entonces a nosotros nos hace feliz que entre más terror haya, mejor es la película y se paga la boleta, porque inmediatamente nos erizamos, saltamos, y pues obviamente eso significa cierto tipo de reacciones en la piel, ¿sí? Sudamos, etcétera, etcétera. Eso era lo que se hacía desde ese laboratorio, medir la percepción. Luego, en la década de los 60, 70, a lo que nos dedicamos, o a lo que se dedicaron en esa época, porque pues obviamente yo no estaba ahí, procesos de aprendizaje. Pero entonces esos procesos de aprendizaje era bastante interesante el trabajo, porque no eran procesos psicológicos directos los que se medían, sino se hacían cierta inferencia. Entonces, por ejemplo, pensemos en los trabajos que realizó en su momento Konrad Lorenz. Él no era psicólogo, sin embargo, gracias a él hubo bastantes desarrollos desde el punto de vista etológico. ¿Y eso a qué nos llevó? Eso nos llevó a hacer ciertas extrapolaciones que derivaron en un área de la psicología que era la psicología comparada. Pensemos en los trabajos de Skinner. Obviamente Skinner no podía meter niños en las cajas de Skinner para generar sus teorías sobre refuerzo, sobre contingencia, sobre castigo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo? A partir del trabajo con ratas, con palomas, a él le fascinaban mucho las ratas y las palomas, extrapoló y aportó a la psicología comparada. Y mire lo que tenemos hoy, y eso todavía funciona. Miremos el trabajo de Pavlov. Pavlov no era psicólogo, era fisiólogo, y sin embargo mire todo lo que pasó a nivel de condicionamiento clásico, ¿sí? Por ahí incluso hasta casi que se expone, pero definió el afecto, definió el amor desde el punto de vista del condicionamiento clásico. Bien chévere el trabajo sobre eso. Obviamente no lo voy a decir aquí para no tirarme las relaciones de pareja, pero sí hizo un trabajo bien bueno sobre ese tema. Si miramos nosotros el trabajo de Piaget, Piaget no era psicólogo, y mire todo lo que aportó a la psicología en términos de desarrollo, ¿sí? Las etapas del desarrollo. Entonces todos se concentraron casi que en eso, aprendizaje. Y cognición, las formas como esto se logra, es decir, los procesos cognitivos. Entonces ahí tenemos procesos básicos, procesos superiores, cómo es que se van encadenando. Entonces desde el momento en que el niño comienza a aprender, cómo se desarrolla la memoria, cómo es que la memoria se va liberando, algo así como la memoria RAM, queda lo que debe quedar, lo que no se elimina, cómo es que se hace asociaciones entre lo que se memoriza, más ciertos estímulos evocadores, como entonces es la sensación, la percepción, la integración con la memoria, nuevos aprendizajes, etcétera, etcétera. Esos fueron como los desarrollos fuertes en ciertas épocas. Volviendo un poquito al rollo, ya alejándome un poquitico de la historia de la psicología. Entonces, desde lo epistemológico, definirnos, ¿sí? O somos de una orientación o somos de otra orientación, pero tener claramente definido, desde el objeto lo mismo y desde lo metodológico exactamente lo mismo. Origen y finalidad de los trabajos investigativos en psicología. ¿Por qué y para qué se investiga en psicología? ¿Qué ganas tenemos nosotros de rompernos la cabeza? En primer lugar, por la finalidad del trabajo, podríamos decir que existen trabajos de investigación
que se orientan a la satisfacción de criterios de conocimiento, teóricos y aplicados. Pero esa satisfacción de conocimientos no es nuestra. Surge en la medida en que nosotros dialoguemos. Acuérdense que nosotros no somos profesionales aislados, sino pertenecemos a una comunidad, y la comunidad académica es la que nos dice a nosotros con cierta frecuencia sobre qué se debe trabajar, bien sea por moda o bien sea por necesidad. Entonces, si hablamos de investigación por moda, estaríamos hablando de los trabajos de aprendizaje que en la década de los 80, 90. Si estamos hablando de necesidad, podríamos estar pensando, por ejemplo, en los trabajos que se están comenzando a gestar y a desarrollar en psicología forense, ¿sí? En psicología del deporte, en psicología jurídica, que fíjense que antes eran como terrenos vetados. Uy, un psicólogo en forense, pues o sea, ¿qué hacemos ahí? Ya el sujeto que está ahí no puede aprender nada, ¿cierto? No se le puede hacer ningún tipo de terapia porque ya no va a responder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nosotros? Si estamos hablando de forense, entonces nosotros podemos hacer aportes a criminalística, ¿sí? Haciendo que perfiles, fíjense lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿sí? A raíz del estreno de esta película de Batman, la tercera parte de la segunda tanda, estos señores que se disfrazan y comienzan a matar gente, bien sea en los teatros, bien sea en las universidades, etcétera, etcétera, ya se comienzan a establecer unos perfiles. ¿Qué es lo indicado? Lo indicado es hacer unos perfiles psicológicos y no tanto psiquiátricos, ¿sí? Eso sería como lo más adecuado. Entonces, ahí tenemos que decir bastante psicología forense. Pero también en otras áreas. ¿Cómo es que el deporte ayuda al desarrollo de? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes que una forma bastante interesante y hasta bonita, en la cual se rompen ciertas barreras psicológicas, es que inmediatamente terminan los Juegos Olímpicos, comienzan los Juegos Paralímpicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Uno mira, ya no es, ay, el pobrecito, no sé qué, sino mire lo chévere que es cómo es que desarrollan las actividades, etcétera, etcétera. Eso es importante. Desde ahí también podemos manejar entonces formas de romper barreras, etcétera, etcétera, y pues obviamente en otras. Entonces podemos tener en cuenta satisfacción de criterios para conocimiento, pero también en términos de eficacia, los prácticos. Y cuando me refiero a los prácticos o de eficacia, estamos hablando de introducir nuevos elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de pautas de conducta, entonces, ¿cuáles serían las formas más eficientes para lograr que la persona llegue a donde queremos y a donde ella misma quiere llegar? Entonces, por ejemplo, un paciente que llegue a consulta porque se siente poco fuerte en habilidades sociales. Entonces, ¿cuáles serían las mejores estrategias para que gane competencias en habilidades sociales? Entonces, ahí también hablamos de mejorar lo que ya tenemos o introducir elementos nuevos que nos permitan complementar lo que vamos a hacer. Si hablamos desde el punto de vista desde el origen del trabajo y con la finalidad, podríamos estar hablando desde la psicología básica o desde la psicología aplicada. Cuando hablamos de psicología básica son los fundamentos, ya lo decíamos, los fundamentos teóricos o conceptuales, pero también aquellas áreas del conocimiento donde se generan todas las herramientas, todos los soportes teóricos para poder ejecutar. Y obviamente en psicología aplicada estamos hablando de los desarrollos en áreas puntuales. Y obviamente también tendríamos que tener en cuenta la aportación tecnológica a la psicología, por ejemplo. Es decir, sabemos muy bien que aunque somos psicólogos y algo que sí nos caracteriza y es una ventaja competitiva, es que nosotros no solamente manejamos psicología,
sino que debemos dominar por lo menos conceptualmente algunos elementos claves en relación con otras áreas. Por ejemplo, con la ingeniería. ¿Por qué con la ingeniería? Porque hace algunos años, para no ir tan lejos, estamos hablando de unos 10 años, estábamos hablando de ingeniería del comportamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el proceso de ingeniería? En laboral lo mismo sucede, no solamente tenemos también que hablar de algunos elementos de economía, filosofía, arte incluso, ¿sí ven? Entonces nuestro espectro de conocimiento es bastante amplio, pero eso no significa que no la sepamos toda y que siempre vamos a necesitar de nuestros colegas de otras profesiones cuando requerimos algunas herramientas en particular que no podemos desarrollar nosotros mismos. Y también lo que es la tecnología que sale de los procesos propiamente psicológicos, por ejemplo, los laboratorios, ¿sí? Y dentro de los laboratorios, entonces hablemos en particular cajas de Skinner o los laberintos. Entonces, eso es cosas que nosotros hemos podido desarrollar. Entonces tenemos algunos tipos de técnicas o estrategias y de formas de ver la investigación en psicología o desde la psicología. Por un lado, la investigación cualitativa. Ahí les traigo algunos ejemplos, por ejemplo, testimonio oral de las primeras mujeres que accedieron a la educación universitaria, investigación correlacional, relación entre creatividad e inteligencia en niños y adolescentes, estudios cuasi experimentales, actitud ante la religión en estudiantes universitarios de primero y de último curso, experimentos de campo, estudio de Zimbardo en una prisión simulada en la Universidad de Stanford, experimentos de laboratorio como los trabajos de Harlow sobre el papel del amor materno en el desarrollo psicológico. Esos son algunos ejemplos de cómo es que los psicólogos desarrollan trabajos muy, muy importantes desde cualquier perspectiva. Entonces, eso tumba los mitos que existen en torno a que la investigación o es combata o no hay investigación. Miremos las perspectivas, porque ya hemos hecho un recorrido. Ahora, ¿a qué nos vamos a enfrentar? En primer lugar, ya nosotros tenemos claro que no podemos manejar segmentos de un sujeto o de una persona. Es que yo me quedé con la palabra sujeto porque era lo que se manejaba cuando yo hice el pregrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona o el sujeto, en fin, llámese como se llame, lo tenemos que abordar desde una perspectiva mucho más universal, menos restrictiva, y en ese sentido, en ese orden de ideas, lo lógico es que esa persona sea abordada, si se quiere usar ese término un tanto brusco, desde una perspectiva cognitiva, una perspectiva conductual, una perspectiva psicobiológica, una perspectiva psicoanalítica clásica o contemporánea, y desde una perspectiva humanista. ¿Por qué? Porque detrás de todas estas posibilidades psicológicas que tenemos para trabajar con una persona, siempre vamos a encontrar elementos que nos permiten aportar. Y ese aporte no es jalonar un área y que las otras se vayan rezagando, sino que podemos aportar al crecimiento total del sujeto. ¿Sí? Entonces aquí podemos abordar desde la mente, o desde lo psicológico meramente dicho, desde la conducta, desde lo fisiológico, desde el inconsciente en ese momento y desde la experiencia subjetiva. Eso es a lo que vamos. Bien, frente a eso y dentro de las perspectivas que nosotros podemos trabajar desde la psicología, hay que recurrir necesariamente a una idea que, como siempre, pretende ciertas cosas y que a veces se quedan como en el tintero. En el año 97, en el año de 1997 en Estados Unidos, la APA, el comité de la APA, que es la asociación más fuerte
de psicólogos en el mundo, por no decir que es como el papá de todas las demás, se le ocurrió comenzar a promover la idea de declarar ciertas décadas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En el año 2000 y hasta el 2010, en el mundo de la psicología se declaró como la década de la conducta. La década de la conducta tenía ciertos objetivos muy claros. Primero, fortalecer la investigación básica y aplicada. ¿En qué sentido? En que se nos había olvidado investigar a los psicólogos y nos quedamos con los logros que tuvimos, pues tanto así que México comenzó a rezagarse un poco. Entonces, que en estos 10 años, gobiernos, fundaciones, asociaciones, gremios, universidades, etcétera, etcétera, y entes nacionales e internacionales, no solamente en el contexto de la psicología, sino en general en el contexto de todas las ciencias del comportamiento, jalonaran todo lo que jalonaran y reforzaran la propuesta de investigación tanto básica como aplicada en el mundo. Bastante grande ese objetivo, y se logró además. ¿Qué es lo que se esperaba con esa década de la conducta? Y después van a entender ustedes por qué es que la traigo a cuento. Se esperaba, entre otras, que se pudiera, a partir de estos estudios, de esas investigaciones, aportar al tema de la salud. Ustedes saben que la enfermedad de moda es el estrés, ¿cierto? O sea, el que no vive estresado está out. ¿Listo? Aumentar la seguridad, ¿en términos de qué? Del control de la conducta, ¿sí? Ustedes saben que muy bien que en algunas ocasiones la persona, por eventos externos o eventos internos, genera cierto tipo de problemas en este ámbito. Entonces, obviamente, a partir del control de la conducta, de entender mejor la conducta humana, etcétera, etcétera, se podía lograr. Mejorar la educación, en la medida en que si se generaban nuevas propuestas en este nivel, esto se iba a impactar. Aumentar la prosperidad en términos de los resultados y en términos del retorno de ese resultado. Ustedes saben que parte de lo bueno de investigar es el retorno. Y promover la democracia. ¿En términos de qué? En términos de generar propuestas no encaminadas a un solo aspecto, sino a múltiples aspectos. Bien, ¿qué se detectó? Porque obviamente una década de la conducta sin ciertas señales, sin ciertos indicadores, pues no iba a ser tan eficiente. Se detectó una crisis en educación. Ustedes saben que por lo general hay ciertos parámetros internacionales que permiten determinar si se está avanzando o se está retrocediendo, si la calidad aumenta, si la calidad disminuye. Entonces se detectó que en general había crisis en educación, que se habían incrementado los niveles de violencia, pero entonces esos niveles de violencia, ¿en términos de qué? En términos de pueblos contra pueblos, personas contra personas, etcétera, etcétera. Discriminación por género, por raza, color, religión, política, por lo que ustedes quieran, se había generado bastante. Se habían incrementado los niveles de adicción. Entonces, ¿qué pasa? Y alarmantemente, yo estaba esta mañana viendo a las 6 de la mañana, estaban dando un reporte bien interesante en donde se demostraba que los adolescentes en la última década han incrementado los niveles de consumo de alcohol, entre otros. Entonces los niveles de adicción se incrementaron, problemas laborales, es decir, comunicación, desempleo, inestabilidad laboral, etc. Las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, no solamente VIH-Sida, sino que se dispararon las demás. Y obviamente algo que tiene mucho que ver con los desarrollos del año 2000 hacia acá, que es el impacto de las nuevas tecnologías, tanto en educación como en nuestras actividades.
Por ejemplo, fíjense que la dependencia que en los teléfonos, ¿sí? Entonces, se supone que hace 100 años o cuando se inventaron los teléfonos era para cortar distancias. Ahora al contrario, parece es como para incrementar distancias. Y no solamente eso, sino el Facebook, el Twitter, etcétera, etcétera, todo eso ha impactado. ¿Cómo impacta? Impacta en la cultura, impacta en los desarrollos económicos, impacta en educación, impacta en muchas cosas. Bien, ahora, ¿qué sucede en Colombia? Eso a nivel general. En Colombia, como nosotros no fuimos la excepción y en esos términos también hicimos parte de la década de la conducta, ¿qué se buscaba? La generación de una campaña de educación pública sobre la importancia y relevancia de la investigación en ciencias sociales y conductuales. Ustedes saben que por tradición Colciencias se mete mucho más la mano al drill cuando estamos hablando de investigación e impactos tecnológicos, investigación en sectores como agronomía, en los sectores tradicionales. Y pues obviamente como en ciencias sociales los retornos no son tan económicos, sino son de otro orden, pues obviamente eso hace que se tratara de generar una campaña sobre la importancia, la relevancia, que, ay, por favor, vengan a investigar en ciencias sociales. De otra parte, la traducción de los hallazgos de la investigación en ciencia social y conductual en el área de políticas públicas, es decir, cómo se va a impactar las políticas públicas en educación, en salud, etcétera, etcétera. Y generar un nuevo conocimiento que esté acorde con los actuales desafíos y preparar al mundo ante los problemas emergentes en el siglo XXI. ¿Y qué se espera? Que como la década de la conducta terminó en 2010 y sabiendo todos los desarrollos de la psicología, podamos trabajar más en psicología fisiológica, psicología social y transcultural, psicología cognitiva, aprendizaje y condicionamiento, psicopatología, psicología forense, aquí se repitió, psicología organizacional y psicometría. Muchas gracias. Anteriormente, la visibilidad, y esa sí es una estrategia que no ha perdido vigencia, es que lo que no se publica no existe. Entonces, ¿cómo se publica? Básicamente buscando revistas, ¿sí? Antes era casi que trabajo exclusivo del investigador buscar quién le publicara. Entonces ahí estamos hablando de buscar la revista latinoamericana de psicología en el contexto colombiano, avances en psicología clínica, someter los artículos a la APA, etcétera, etcétera. Esa es una, ¿sí? Otra, asistir como ponente o conferencista a los eventos nacionales o internacionales. Entonces, por ejemplo, están los congresos colombianos de psicología. Creo que el año entrante, si no el año entrante, en 2 años va a haber aquí uno en Bogotá, si mal no recuerdo por la secuencia. Asistir a los encuentros de la APA, asistir a los eventos que las diferentes organizaciones nacionales e internacionales hacen. Esa es la otra. 3, desde el año 1997 más o menos, si mal no me falla la memoria en cuanto a fechas, se ha hecho una convocatoria en donde ya los investigadores no son islas, sino que los investigadores están adscritos a líneas, grupos de investigación, centros de investigación que están cobijados o amparados por instituciones y que a su vez tienen o generan convenios nacionales o internacionales. Esa es la tercera. Y hay una que en mi concepto es la que de pronto también funciona mejor si dejamos de lado las convocatorias de Colciencias para el reconocimiento y acreditación de grupos, es asistir a eventos tales como los encuentros de investigadores de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia.
Esos son los mecanismos. ¿Depende de quién? Depende del investigador de manera directa, porque ni siquiera hay responsabilidad institucional, ¿sí? La institución, ¿qué hace? Usted es investigador, quiere investigar, aquí están los recursos. Pero es casi que responsabilidad directa del investigador hacerse visible a la comunidad. No es solamente pensar que cuando yo hago una investigación va a terminar trancando la puerta o va a terminar en mi biblioteca particular, sino que la idea es que lo que yo hice lo conozcan y yo tengo que buscar los medios y las formas para que eso suceda, ¿sí? Entonces, lo mejor es someter trabajos a comités científicos. Si es aprobado, listo, usted está en la lista de conferencistas. Como les decía hace un momento antes de iniciar, a mí no me estresa que de pronto no se llene el auditorio, porque sé que estos temas no son tan taquilleros, ¿sí? Siempre que voy a un congreso como conferencista, de 3.500 personas que están en los congresos, asisten 30, 40 personas a mis conferencias, porque yo o trabajo métodos de investigación, o trabajo estadística, o trabajo psicometría. Y pues obviamente creo que lo más taquillero son las cosas aplicadas. Entonces veamos la estadística, pero aplicada a, no la estadística como forma de investigar. Entonces, ¿qué sucede? Pero con 30, 40 personas que lo escuchen a uno, ahí se comienza a regalar. Y eso va creciendo como bola de nieve, ¿sí? Hasta que llega el momento en que revienta. Y cuando reviente, entonces, venga para acá. Entonces, ¿cuáles son esos retornos? Hablemoslo en plata blanca. ¿Cuáles son los retornos en investigación en psicología? Uno, formas, métodos o teorías. Pero el otro retorno es que uno comienza a hacerse visible en la comunidad. ¿Y cómo es que se vuelve visible? No es solamente con que usted participe en los congresos y año a año, cada 2 años se le vaya llenando el auditorio, sino que en los motores de búsqueda ya comiencen a figurar sus trabajos. A eso se refiere hacerse uno visible. Eso tiene que seguir una secuencia lógica. Yo no puedo saltar de una vez a un grupo de investigación si yo no he pasado por un proceso de formación serio. No digo que el proceso de formación en el contexto académico de clase, por ejemplo, no sea serio, es muy serio, sino que estamos hablando de otro tipo de intercambios. Entonces, para eso, lo que se recomienda es que las personas interesadas comiencen figurando como miembros de semilleros de investigación, ¿sí? ¿Qué son esos semilleros? Es el espacio académico donde no solamente se va a teorizar, sino que se va a poner en práctica y se convierten o se transforman en grupos donde se van formando los futuros investigadores. Y eso ahí tendría que dirigirse al centro de investigaciones, que son ellos los que generan todo este tipo de actividades. Si yo tengo muy claro que la psicología tiene un objeto de estudio propio, tiene sus propias formas de hacer teoría, tiene sus propios métodos, sus propias estrategias para generar investigación, ¿por qué no la puedo considerar una ciencia si ella es autosuficiente en términos de sus propios desarrollos? Si miramos comparativamente otras profesiones en las que necesariamente hay se genera la necesidad de importar conocimientos desde otros ámbitos disciplinares, ahí yo ya no hablaría tanto y comenzaría a cuestionar el tema de la generación de conocimiento por investigación. Pero esas son formas como se asume la psicología, ¿sí? ¿En qué sentido? En que si yo me intereso por generar conocimiento, tengo que mirar cómo lo voy a generar. Y generarlo no es replicarlo, generarlo es produciendo. Y la producción solamente se hace a partir de esto. No se hace solamente a partir de la recopilación de experiencias profesionales, sino tengo que innovar, tengo que generar. Si no fuera ciencia,
¿De dónde obtendría todos los desarrollos tecnológicos que tiene hoy en día la psicología? ¿Sí? Si no fuera ciencia, entonces, ¿cómo pretenderíamos nosotros trabajar en psicología transcultural si ni siquiera tendríamos los elementos conceptuales para poder meternos en ese tema? ¿Sí? O sea, es muy discutible ese concepto si no se tiene toda la claridad suficiente para definir por qué sí o por qué no.